Compañeros y compañeras integrantes del colectivo FUTS, Fuerza Unitaria para la Transformación Sindical y Social, Magisterio de Nariño y comunidad en general. Saludo fraternal de Gilberto Tovar, dirigente del colectivo. Después de más de 22 años del secuestro espiritual y 58 días de secuestro físico ocasionado a nuestro compañero Eibar Meléndez, el pasado 23 de junio de este año tuvo la oportunidad de manifestar ante la JEP cara a cara a los perpetradores de su injusta retención los sentimientos de dolor causados tanto a él como a su familia y amigos. Hoy es satisfactorio para nosotros, quienes creímos en su posición político-sindical de defensa de los trabajadores, poder expresar a través de este medio que no estuvimos equivocados al respaldar este proyecto y que continuamos con ese legado de un ser humano que da todo por el todo a través de la verdad, la honradez y la equidad. A quienes equivocadamente ocasionaron ese enorme daño, manifestarles que es necesario confrontar las discrepancias, las animadversiones y desacuerdos a través del diálogo consensuado, sin caer en los extremismos que ocasionan perjuicios a la sociedad en general y a los individuos en particular. A aquellas personas que con el transcurrir de los años hasta hoy, inclusive sin conocer las dos versiones de los hechos, vienen estigmatizando a la persona de Eibar Meléndez y al colectivo FUTS que integra como cofundador del mismo. Decirles que el fin del juzgamiento consiste en conocer la verdad antes de emitir juicios o sentencias de culpabilidad o inocencia. A los familiares de Eibar, a sus hijos e hijas, a su esposa, a sus hermanos y demás familiares, mis sentimientos de respeto por la fortaleza y la capacidad de resistencia y madurez para superar este atroz acto y recuperar la dignidad. Ojalá ese gran alivio también ustedes lo sientan como propio. Seguros de seguir adelante, de forjar nuevos procesos por la defensa de los derechos de todos, que ojalá este desagradable suceso nos sirva para no menoscabar el pensamiento divergente. Aún faltan por esclarecer algunas circunstancias de los acontecimientos. Sin embargo, nuestro deseo es que jamás vuelvan a ocurrir situaciones lamentables que perjudiquen a nuestros congéneres. A quienes siempre han estado a la expectativa del pronunciamiento de las FARC-EP, pero que han manifestado su decidido apoyo por haber entendido nuestro propósito de continuar sirviendo a nuestros compañeros y compañeras, agradecemos su preocupación y respaldo. Con aprecio y gratitud, Gilberto Tovar, dirigente de FUTS. A continuación, vamos a mirar y escuchar el pronunciamiento de Eibar Meléndez y la respuesta de Pablo Catatumbo en el marco de las audiencias de la JEP, hecho ocurrido el pasado 23 de junio de 2022. Muchas gracias, felices vacaciones. El 9 de marzo de 2000, en Roberto Payán, Nariño, bajo falsos pretextos en oposición a su ejercicio como líder sindical. Si bien sobrevivió a este hecho, siente que desde entonces las mentiras que fueron dichas en su contra han mantenido su nombre en cautiverio.
Hoy habla en nombre de su libertad. Bienvenido, señor Meléndez. Muy buenas tardes para todos, Su Excelencia, señora magistrada, señor representante del Ministerio Público, señores embajadores, señores comparecientes, comunidad en general presente. Me fui contento el 7 de junio y vengo más contento, con la esperanza de que un cambio de gobierno que los colombianos han decidido pueda ser posible, que estos acuerdos de paz que se firmaron en la Cuba de América, pueda tener repercusiones positivas para nosotros los colombianos. Muy poco conocedor del acuerdo en su conjunto, pero tengo entendido hay grandes reformas que no se han empezado a promocionar, a financiar, y por lo tanto necesitamos del apoyo de todos nosotros. Yo vengo hoy con la esperanza de que ustedes, todos aquí presentes, pongamos nuestro corazón en este proceso para transformar un Estado que necesita un país en paz, con justicia social, con amor, con armonía. Mi nombre es Eibar Meléndez, soy natural del municipio del Rosario, Nariño, docente de profesión. Tal vez por haber sido hijo del gamonal político del pueblo, la primera reacción que tuve en mi contra por parte de las extintas FARC fue en mayo de 1988. Lo que quiero marcar con eso es que siempre tuve una persecución, no sé, liderazgo, qué pasó, pero hubo un señalamiento hasta que en el año 2000 se ejecuta un secuestro físico que duró alrededor de 2 meses, pero que en mi ser, en mi honra, en mi buen nombre, en mi dignidad y el de mi familia, mi esposa que me acompaña, mis hijos, sentimos que seguimos siendo vilipendiados. Mi nombre está vetado dentro de la organización sindical Simana, dentro de FECODE, dentro de la CUT y de la misma sociedad nariñense, porque la acusación con la que se me secuestró, o el pretexto, o la justificación con la que se me secuestró, fue por mal manejo de los recursos de la organización sindical Simán. Gracias a Dios nací o me crecí en un hogar humilde, donde mis abuelos y mis tíos me enseñaron buenos principios. No había necesidad, a pesar de la pobreza, de tocar lo que no nos pertenece. Sin embargo, esta acusación llevó a este evento y, señores comparecientes, ustedes en su reconocimiento escrito ante la JEP manifiestan que dicho secuestro no debió ocurrir, que fue una tremenda equivocación. Como letra muerta, no rezace mi buen nombre, mi dignidad. No logra decirle a los demás que ustedes se equivocaron. Por eso yo solicito, muy comedida, muy respetuosamente, a las 2 instancias, a la JEP y a ustedes que hacen parte de este proceso, y yo de mi parte haré lo propio, para que estas cosas se clarifiquen.
Yo también quiero morir en paz. Yo también quiero morir tranquilo. Y quiero dejar en mis hijos ese legado histórico que me enseñaron mis abuelos. Honradez, honestidad, pulcritud, celeridad y compromiso en las tareas. Bueno, ayudémonos todos a que esto sea posible. Ahora lo que interesa es que después de haber cometido este error que tiene muchas causas, como el sistema mismo que nos ha gobernado miles de años, o cientos de años, perdón, y que tuvo su justificación de la guerra, la lucha armada como un proceso de cambio de gobierno. Ahorita están ustedes en un proceso y Dios quiera que quienes aún están en armas puedan con este gobierno acelerar ese proceso para que Colombia realmente podamos disfrutar la paz y vivir sabroso, como dice alguien. Infortunadamente a ese hecho de secuestro, y por haberse dado ese secuestro, yo perdí. No solamente, también, o además de la dignidad de mi nombre, he perdido cosas materiales. Decía en el evento pasado, una vivienda que había acabado de construir por un valor de 70 millones en 1977, pero que ahorita, bueno, no tiene valor comercial. Y lo que decía aquí alguien, hombre, es que a veces las cosas materiales como que implican y no implican, pero hay algo de más valor, y es el honor de una persona. Perdí también, señores, un cargo de directivo docente, porque mientras estuve secuestrado se vencieron términos a los que no pude, jurídica y legalmente, poder recursar. No sé si será posible que se pueda hacer alguna gestión para lograr ese resarcimiento. Pues tuve que salir del secuestro a pedir de la Procuraduría, a pedir de la Contraloría certificaciones de que mi ausencia del cargo no había sido por abandono, sino sencillamente por fuerza mayor. Eso retrasó el pago en mis salarios y por lo tanto el atraso en las cuotas con el banco, y el banco inmisericordiamente me pidió la casa en dación de pago y tuve que hacerlo. Señores de las FARC, yo tengo unas preguntas, como todos los que me han antecedido. El secretariado presente dio orden para que se ejecutara mi secuestro. Si no fueron ustedes que ordenaron mi secuestro, entonces, ¿quiénes lo hicieron? ¿Qué personas civiles estuvieron y están inmersos en este secuestro de más de 22 años? ¿Qué significaba entonces, en el año 2000, hablo, para Simana el secuestro de su presidente? ¿Qué puede incidir un presidente de un sindicato frente a una determinación de una organización político-armada? Yo tenía alguna dificultad con ustedes, que recuerden, nunca he tenido para nada ningún acuerdo ni desacuerdo. De pronto he sido un crítico en su manera de actuar, de ver las cosas. Como docente he tenido que leer, investigar y enseñar la historia del movimiento guerrillero en Colombia. Y eso
me ha dado un leve conocimiento para decirle a mis estudiantes por qué la existencia de la guerrilla en Colombia, pero eso no me compromete, ni antes ni después del secuestro, con la guerrilla de las FARC, y por consiguiente entonces yo insisto, mis determinaciones dentro de Simana perjudicaban directa o indirectamente a la guerrilla de las FARC o a cualquier otro movimiento guerrillero colombiano. Cuando pregunto por personas civiles comprometidas en mi secuestro, hubo un grupo de personas civiles visiblemente notable en contraposición de una determinación que como presidente tomé frente a una propuesta del Ministerio de Educación para hacer incorporación de 450 maestros, oferta que le hacía el Ministerio de Educación Nacional a los departamentos de Colombia y particularmente a Nariño, con 450 plazas. Nosotros en el momento teníamos 450 maestros departamentales y teníamos alrededor de 4.500 maestros del orden municipal. Eibar Meléndez, presidente, y los compañeros de junta, en mayoría, 9 más, conformábamos una mayoría de 10 directivos dentro de la junta que pensamos en proponerle al Ministerio de Educación que se nos dieran de esas 450 plazas, 250 para profesores departamentales y 250 para profesores municipales, porque como buen papá había que repartir lo poco para todos. Eso fue lo que hicimos. Esa fue, creo, la razón por la que hubo disgustos, hubo diferencias, hubo divergencias, ahondaron las cosas y entonces la determinación fue organizar un secuestro. Yo he logrado conocer algo que es mi verdad, pero necesitamos aquí contraponerla a la verdad que ustedes conocen, a la verdad que la misma Comisión de la Verdad y la JEP y la SJ puedan haber consultado también. Y es que aquí se fraguó un secuestro. Se fraguó en un hotel de la ciudad de Pasto. Se reunieron allí personas. Hubo propuestas de, saliendo al señor presidente del sindicato, le damos piso, como dicen comúnmente en la calle. Otro dijo, no, hágalo aparecer como un atraco. Y un tercero dijo, entreguémoselo a la guerrilla, que ellos entiendan de este man. Bueno, de esas 3 opciones, yo tenía 2 viajes, uno para Bogotá y uno para la costa nariñense, que había ofrecido visitar a los municipios de la costa, y caí en el municipio de Roberto Payán, en su cabecera, yendo a hacer gestión por los profesores municipales para pago de servicio de salud y para pago de sus prestaciones sociales, allí caí. Me retiene el comandante Javier, lo he reconocido, excelente persona, excelente dirigente, me otorgó manuales de derechos fundamentales, pero me dijo, yo no tengo información, debe esperarse al comandante Camilo, que es quien tiene la información, y él regresa en 15 días después de cumplir una misión.
Por eso solicito, antes de que se me escape, solicito que se pida la presencia del señor Camilo, nombre de pila Jairo Cuarán, porque él sabe cómo se organizó mi secuestro, por qué y para qué, y él tiene que decir la verdad. Y lo mismo ustedes, señores del secretariado, hacer la exigencia para que este señor, que entre otras cosas se fue cometiéndoles a ustedes pilatunas en las arcas económicas, para poderse ir, para poder negociar en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, desaparecieron el archivo físico de la Fiscalía de mi caso de secuestro, por lo que yo no pude hacer vueltas, no pude hacer gestiones. Que hoy esté aquí, yo se lo agradezco a Dios, porque no sé cómo mi caso llegó hasta acá. Dígase de paso, esa es la verdad, porque archivos no los hay. Hay unos fragmentos por ahí en la parte digital, pero que no me han querido entregar porque al parecer hay vergüenza por parte de la Fiscalía en cuanto a lo que se tiene de mi proceso. En ese orden de ideas, yo solicito que junto con el señor Jairo Cuarán se convoque a los señores Aquiles Eugenio Portilla Lagos, que fue quien dirigió todo el movimiento en contra de la Junta Directiva del Sindicato del Magisterio y quien me sucediera después en la presidencia del sindicato. Francisco Bravo, para entonces era el secretario de Derechos Humanos del sindicato. Luis Alberto Narváez, que ocupaba el cargo de vicepresidente y que fue quien firmó en últimas los convenios de desempeño para incorporar a solo 450 maestros departamentales, dejando a los 4.500 por fuera, que al año siguiente, en administración sindical de los grandes luchadores, el gobierno nacional despidió 4.500 maestros en solo Nariño, y que era lo que nosotros no queríamos que sucediera. Con estos señores, a la señora Luz María Fajardo Acosta, para entonces secretaria del sindicato, a la señora Cristina Ojeda, al parecer uno de los conductos por donde se llevó y se trajo información, y los hermanos Óscar y Hernando Caicedo. Óscar también era directivo del sindicato en ese momento y por lo que se conoce, pues hicieron parte de muchas determinaciones. Y en últimas fueron quienes asistieron en las reuniones con el Ministerio de Educación Nacional para que se dieran las cosas como se sucedieron. Si bien es cierto la responsabilidad de las reparaciones a las víctimas se la disputan entre uno y otro, entre gobierno y entre extinta guerrilla, la pregunta es, ¿cuál es la legalidad y la legitimidad? ¿Por qué decimos esto? Porque es que todas las víctimas estamos solicitando una reparación. Una reparación que, si bien es cierto, no lo es todo, no lo da todo, lo hecho está. Después de un secuestro ya no volvemos a ser los mismos, ya no hay sonrisa en nuestro rostro. A veces, como el payaso, tenemos que fingirla. No nos nace, la vida nos transforma, nos golpea. Y si bien es cierto
no vinimos a buscar lástima, lo que queremos es reconocimiento como víctimas. Un reconocimiento de que se nos diga, como personas nos equivocamos y lo corregimos legal, oficial y públicamente. Mi nombre fue vilipendiado no solamente a nivel del departamento de Nariño y de Colombia. En un encuentro pasado y en un archivo que tengo aquí, tengo oficios de Suecia, de Argentina, de toda la internacional de la educación, de los sindicatos a nivel internacional, Estados Unidos, Suecia, Alemania, porque se ventiló. Y era cosa rara que un grupo armado, ideológicamente, supuestamente compatible con una línea sindical, secuestrara a su presidente. Bueno, sucedió. Señores de las FARC, esa es la máxima crítica que yo quiero hacerles a ustedes. Fue el gran error porque no sirvió para moralizar la organización sindical que supuestamente estaba siendo vilipendiada o transgredida en ese momento por un mal dirigente. No, por el contrario, se encostró la corrupción, llegó la corrupción. Ahí está encostrada. Entonces, no nos sirve. Yo creo que antes de tomar estas determinaciones necesitamos nosotros saber cuáles son las consecuencias, a dónde vamos a trascender, cuál es la trascendencia que queremos darle a estos hechos y entonces seguir adelante. La verdad, yo pienso que aquí necesitamos una reconstrucción y cuando hablamos de reconstrucción lo debemos hacer desde nosotros mismos, ¿cierto? Yo me propongo aquí públicamente, como persona he cometido errores, es probable que sí, y los he cometido, seguro que sí, todos los cometemos, pues los vamos a corregir. No los he cometido de talante de X o Y persona o grupo, pero en la dimensión que los he cometido, quiero ser superior, quiero adelantar, quiero ganar a eso. Quiero superar, poner mi grano de arena para que Colombia sea diferente. Y una última cosa. No lo hago despectivamente, lo hago con el mejor cariño. Sus rostros cansados por el accionar de la guerra serán ejemplo de bien si en los días que nos quedan actuamos juntos por la transformación del Estado por un mejor país, con justicia social, paz y progreso. Gracias. ¿Te va a decir algo? Muchas gracias, señor Eibar, por su intervención. Usted pone de presente una situación que ocurrió con muchas víctimas del conflicto, y es que al ser secuestradas, las razones que llevaron al secuestro son infundadas y, como usted mencionó reiteradamente, vilipendiaron los buenos nombres de quienes sufrieron el flagelo del secuestro y las consecuencias que eso tiene también a nivel familiar, también a nivel de las pérdidas económicas, como usted mencionaba, de su casa o de su cargo como docente. O sea, es la dimensión que tiene el secuestro más allá de la retención en sí misma, es como todas las consecuencias que trae después. Hay una cosa muy importante y es que usted nos hacía un llamado a todos los presentes de que pusiéramos nuestro corazón en este proceso y que usted quería encontrar cómo dar un grano de arena. Yo creo que justo estar aquí presente, compartir su historia con todos nosotros y hacer las solicitudes que hace a los comparecientes, ese es el grano de arena que usted está poniendo para que podamos realmente transformar al país. Usted hace unas solicitudes específicas que yo solo voy a recapitular para que veamos si los comparecientes pueden hacer referencia. En primer lugar, sobre los terceros que pudieron haber estado involucrados en el secuestro del señor Meléndez, sobre
quién ordenó su secuestro, si no fueron ustedes, quién pudo ser. Usted también pide que se haga un reconocimiento de la equivocación que se cometió con su secuestro. Y hay una cosa importante que es en relación con los civiles que usted pide que sean llamados, eso hace parte de una comparecencia voluntaria, es decir, la JEP tiene como llamar obligatoriamente a quienes integraron a las FARC-EP, como en este caso, o como el caso de los exmiembros de FARC que usted menciona, pero a las personas que no eran miembros de FARC o colaboradores es una comparecencia voluntaria que tendrían que hacer en el caso concreto. Entonces, le agradezco de nuevo su gesto de compartir con nosotros su historia y sobre todo quisiera que nos lleváramos la importancia del respeto a la diferencia, porque usted lo único que estaba haciendo era ejercer su labor de docente, ejercer su labor sindical y enseñar la historia de Colombia más allá de lo que usted pueda opinar personalmente, pero es la importancia de que conozcamos nuestra historia para no repetir. Quiero hablarle al señor Eiber Meléndez. Quiero decirle, señor Eiber Meléndez, que lo que usted ha dicho es cierto. Reconozco mi responsabilidad como integrante del Estado Mayor de las FARC en aquella época, aunque nunca tuve mando directo en aquel tiempo sobre frentes que operaran en Nariño, sí hacía parte del Estado Mayor, ni siquiera conozco a Roberto Payán actualmente, pero reconozco mi responsabilidad como integrante del Estado Mayor y como coautor de esa política de control territorial que condujo a situaciones como lamentables como la que a usted le tocó vivir. Ahora veo que fue equivocado haber actuado con soberbia, con arrogancia, cuando expedimos lo que se llamó la Ley 003, que establecía que nosotros podíamos ejercer justicia en los territorios, justicia entre comillas, y castigar entre comillas también a quienes incurrieran o sin tener los elementos que la justicia tiene, porque ahora que estoy asistiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz o sometido a esa justicia, me doy cuenta que no es fácil acusar a otro. Con usted se cometió no una equivocación, sino un crimen, porque lo secuestramos. Usted pregunta, ¿quién orientó este secuestro? Si fue el secretariado. Le puedo decir que desde el punto de vista de la política de control territorial, sí, tiene responsabilidad el secretariado y por eso estoy asumiendo aquí esta responsabilidad. Pero usted quiere conocer más, ¿qué hay más de fondo? Este secuestro se orientó desde el Estado Mayor del Frente 29. En ejercicio o en desarrollo de esa política de control territorial que se desprendía de lo que llamamos nosotros en aquella época la Ley 003. Reconocemos las afectaciones, o reconozco, ya que alguno de las víctimas dijo, hablen a nombre propio, no de nosotros. Reconozco que hubo graves afectaciones que le causamos a su salud física por el secuestro que tuvo consecuencias dramáticas y dolorosas para usted, para su familia, para sus hijos. Reconocemos la angustia que significa el secuestro, lo que ya han dicho
anteriormente otras víctimas, la incertidumbre, porque uno no sabe qué va a pasar, si lo van a matar o se va a salvar o se va a morir de una enfermedad o de un intento de rescate. Eso es muy doloroso. La angustia que vivió usted y su familia durante este tiempo es parte de ese sacrificio, de ese dolor que causamos. Pero además, y creo que es tal vez más duro, usted lo ha recalcado, el daño que se le hizo a su dignidad, a su valor como persona humana. La vida humana, la vida es tal vez el don más preciado que tiene el hombre, pero la vida no solamente la vida física, la vida está compuesta también de dos partes. La una es la parte física, pero la otra es la parte espiritual, y a uno lo pueden matar de las dos maneras. Cuando a uno lo matan físicamente se desaparece esa parte, pero hay muchos que siguen viviendo en la mente, en el recuerdo. Ese es el espíritu. Y esa parte espiritual de la vida pues está sustentada precisamente en valores como la dignidad, como la honradez, como el ejemplo que uno le deja a los hijos, a los familiares, a sus amigos. Lamentablemente existen, y agrego, y la estigmatización. Pero lamentablemente existe en la vida la intriga, la calumnia, la cizaña. Y aún desconociendo, porque no conozco, y les lo digo con toda sinceridad, no sé aún quién pudo haber estado detrás de su secuestro, pero parte de nuestro compromiso en este proceso es ayudar a desentrañar la verdad. Hoy puedo decirle que hasta donde he averiguado con los compañeros o los compañeros que integraron el ex 29 Frente de las FARC, me han dicho que de manera ligera, sin reunir suficientes elementos de juicio y tal vez alardeando de soberbia, de arrogancia y de la fuerza de que disponíamos, lo acusamos a usted de corrupto. Y ya he señalado las consecuencias que esto trajo daños a usted, a su familia. Hoy venimos, o vengo yo a reconocer los daños que le hemos causado y a pedirle perdón. Porque además de los daños que pudimos haberle causado a usted, entendemos que se desgarró su tejido familiar, su familia quedó en la desolación, hubo pérdidas materiales, morales. Lo acusamos sin pruebas de ser un dirigente sindical corrupto cuando no lo era. Por eso de nuevo pedimos perdón a usted, a su familia, y subrayamos o subrayo que nunca tuvimos evidencias de que la acusación que se hizo contra usted fuera cierta. Por eso, cuando su secuestro llegó a instancias superiores de las FARC, el conocimiento de su secuestro, se ordenó su libertad. Por eso usted duró 58 días secuestrado. Pero, como ya lo hemos dicho, es que no hay derecho ni siquiera a privar de la libertad por un día a nadie, si no se tiene una autoridad legítima, si uno no ha cometido un delito.
por eso, pues yo agradezco la grandeza de su corazón, que dice, estoy dispuesto a perdonarlos, pero repónganme mi honra. Estoy dispuesto, mi honor, porque es su honor, su dignidad la que fue vilipendiada. Estoy dispuesto a acompañarlo a esa asamblea de su sindicato y a pedirle perdón delante de sus compañeros, si eso puede ayudar a reparar en algo el daño que le causamos. Hoy públicamente le digo a Colombia de que el señor Eibar Meléndez no es un corrupto, que nunca tuvimos evidencias reales de que lo fuera y que yo no sé si llamar equivocación, me parece que es mucho más grave lo que ocurrió allí. Pero haré de mi parte todo lo que sea posible para reparar su nombre, para reparar su dignidad, su honra, y que usted pueda dejarle un legado a sus hijos y a sus amigos, a su esposa, de honradez, de sacrificio, de buena persona, como entiendo que lo es. He visto hoy su cara, no lo conocía, lo conocí el día del encuentro con las víctimas, pero me ha parecido que sí, cometimos un crimen muy grave contra usted y su dignidad. Eso quería decir, señora magistrada. Muchas gracias. El señor Eibar quería decir algo muy brevemente. Uno. Gracias. Señor Pablo Catatumbo y todo el conjunto de comparecientes, recordar que la última gestión que hice yo buscando mi liberación, como he venido hoy a hacerlo, fue una carta que dirigí al 29 Frente de las FARC y me di la osadía, por así decirlo, de llegar hasta donde estaba el comandante Javier, que fue quien me retuvo hace 22 años. En esa carta manifestaba yo unas condiciones y a cambio ofrecía mi perdón. Hoy, escuchando su solicitud de perdón, mi familia y yo creo que estamos seguros de poder perdonar. En el entendido de que hay una parte del compromiso más que es ayudar a explicar, a entender, a deshacer, a desdibujar, a descontextualizar ese mal nombre que se sembró, esa tela de juicio y que estos 22 años me han tenido secuestrado. Hasta el punto de que se dice aún que no fue un secuestro, sino un autosecuestro, por lo que incluso también fui perseguido por paramilitarismo. Entonces, mi penalización creo que ha sido 3 o 4 veces, porque tampoco he tenido mucho apoyo del gobierno, a excepción de este momento que nos han brindado. Le agradezco, doctora, muy amable. A ustedes, muchas gracias también. Muchas y gracias, a ustedes, don Eibar. muy amable.